último bloque de apuntes. Estamos en el segmento de Centro 100 con la doctora Celeste Afalo. Ella es médica clínica, especialista en obesidad. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Bueno, y el tema que venimos hablando ya desde hace algunos programas tiene que ver con obesidad y con la cirugía bariátrica. Decíamos que, me escribían el otro día, ¿qué es el Grupo 100? ¿Qué es el centro? No, no es el Grupo 100, Centro 100. Bueno, eso, ¿qué es y qué conforma este equipo interdisciplinario? Bueno, en realidad es un equipo interdisciplinario. Ajá. El centro está formado por un equipo interdisciplinario para poder tratar la obesidad, también trata diabetes, enfermedades relacionadas, enfermedades endocrinas y fundamentalmente la realización de los pacientes para la cirugía bariátrica. Sí. ¿Quiénes integran esas interdisciplinas? Hay 4 áreas principales, pero a la vez se desglosan esas áreas, pero las principales son el área clínica, el área nutricional, el área psicológica y la quirúrgica. Brevemente, sobre el área nutricional, lo que buscamos o lo que busca el licenciado en nutrición o el médico especialista en nutrición, que es el encargado del área, es tratar de que el paciente disminuya un porcentaje del peso con el que trae inicialmente a la consulta para llegar a la cirugía. Nos referimos a un 5 o un 10% del peso que presenta el paciente, claro, para estar bien preparado. Como también, por supuesto, aborda tratar cambios alimentarios del paciente en la conducta alimentaria, porque siempre hablamos que el equipo interdisciplinario trata de cambiar los hábitos del paciente, no solamente llegar a la cirugía, sino para que esta cirugía posterior tenga buenos resultados, digamos, y el paciente ni haga reganancia de peso ni vuelva a caer de nuevo en la enfermedad. Entonces, lo que tratamos de hacer es volver a cambiar los hábitos alimentarios de ellos. Eso es importantísimo, porque muchas veces hablábamos con algunos pacientes o personas y es como que si la cirugía fuera algo mágico, y la persona no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo, es decir, me opero y ya solo mis hábitos son saludables. Claro, y esto es un mito. Exacto, por eso es tan importante la consulta con la nutricionista, porque ella debe trabajar sobre los hábitos alimentarios de ese paciente que tiene una familia, un tipo de trabajo diferente. Entonces, de repente, hacer esas dietas que antes hacíamos, y me incluyo todos, restrictivas, que el paciente se moría de hambre, no, ahora el plan alimentario tiene que estar adecuado a la vida que tiene el paciente, a lo que se come en la casa, a los horarios que tiene, al tiempo de descanso, poder cambiarle los hábitos en la oficina, en los trabajos sobre todo sedentarios que tienen, los pacientes que hacen trabajos administrativos o en el banco. Entonces, bueno, mira, darle opciones de que por ahí cambiar un hidrato de carbono por una fruta, esa es la idea. Y por supuesto promover la actividad física, porque la nutricionista fundamentalmente les explica que no solamente se trata de cambiar los hábitos con la comida, sino que va acompañado de la actividad física. Fundamental. Siempre. ¿Y qué estudios, además de esto, ¿no?, que tienen que hacer un plan de alimentación previo, que va a depender, decíamos, entre el 10% más o menos? Entre el 5 y el 10% tratamos de que él pueda bajar para ingresar a la cirugía. Claro, y el tiempo va a depender entonces de cada paciente. Claro, hay pacientes que bajan rápidamente y no, pero hay pacientes que se adhieren bien al tratamiento nutricional, pero todavía no terminan la parte psicológica, otra parte importantísima también, la evaluación de la psicóloga, que en muchos casos necesita o no de una intervención psiquiátrica también, de una interconsulta con el psiquiatra, porque aparte de darle las herramientas que tiene que darles para poder cambiar esos hábitos, trata un síntoma fundamental que en el 95% de los pacientes está, que es la ansiedad. Entonces, a veces esa ansiedad solamente con herramientas conductuales no se puede, y necesitamos la ayuda del colega, del psiquiatra, por ahí con algún fármaco, como para que ese síntoma pueda disminuir, porque es lo que más lleva al paciente a comer, a recaer con los impulsos. Si estas cosas no se realizan bien, puede llevar al fracaso, ¿no? Claro, por eso siempre es importante la evaluación de todas las áreas para poder llegar finalmente a la última, que es la quirúrgica, en donde el cirujano lo que hace es explicarle las técnicas que hay
y explicarle que luego de las evaluaciones que va a tener primero, vamos a decidir qué tipo de técnica, claro. si utilizará una manga gástrica, un bypass gástrico, depende del paciente y lo que tenga, de los antecedentes personales del paciente. Y en esta evaluación están los estudios prequirúrgicos, ¿sí? Lo que se hace previo a la cirugía, ¿y estos cuáles son? Esa sería la parte del médico clínico. Son varios, son muchos. Lo primero y la más importante es el interrogatorio, o sea, lo que en medicina llamamos la anamnesis, que generalmente la primera consulta es con el médico clínico y a veces ya en esa primera consulta el médico sabe si ese paciente va a operarse o no. Claro. Al hacer esto que se llama la anamnesis o el interrogatorio del paciente, donde tratamos de saber más o menos de dónde viene el paciente, de la historia del paciente, qué antecedentes personales tiene, qué antecedentes familiares, si hay algún antecedente directo de diabetes tipo 2, de cánceres, de hipertensión, si el paciente en ese momento está cursando alguna adicción, ya sea alcohol o algún tipo de psicofármacos o algún tipo de drogas, eso ya nos habla de una contraindicación casi absoluta para la cirugía, que se puede tratar, por supuesto. Claro, pero recién ahí, después que se exactamente, ya en la primera consulta se le explica al paciente eso. No así con pacientes que ya hicieron alguna vez algún tratamiento o un tratamiento de anorexia, de bulimia, que también son contraindicaciones, pero si el paciente de repente las tuvo cuando era joven, no sería en ese momento, pero sí nos sirve como antecedente para saber. Por eso es tan importante la historia clínica. Y después vienen los estudios generales, donde incluimos un estudio de laboratorio, un laboratorio de sangre de rutina y otros especiales que incluyen vitaminas y minerales. Aparte de un estudio de orina común completa y una orina de 24 horas. Una radiografía de tórax, una evaluación cardiológica que va a depender de eso, si el paciente va a necesitar otra más, como un ecodoppler de vaso de cuello, de miembros. Eso lo decide la interconsulta con el cardiólogo. La endoscopía, que es una endoscopía digestiva alta, que es de rigor, que es por protocolo, y de acuerdo a la edad del paciente o al antecedente se pedirá la baja, o sea, la videocolonoscopía. Esa también, dependiendo del paciente. Dependiendo del paciente. Una ecografía abdominal, que es una ecografía que aparte se mide el porcentaje de tejido adiposo que tenga el paciente, para las técnicas quirúrgicas sobre todo, y un estudio funcional respiratorio que se llama espirometría. ¿Qué me ibas a decir? La espirometría en realidad es un estudio funcional que nos sirve para poder diagnosticar enfermedades obstructivas crónicas que tenga el paciente, lo que se llama el EPOC, para poder determinar ese tipo de enfermedades. Sí, y se le hace la espirometría a todos los pacientes, es de rutina. Es por protocolo. Sí. ¿Y qué podemos encontrar entonces? Decíamos una enfermedad obstructiva crónica. Estas enfermedades son todas las que incluyen o de las que se agrupan todas las enfermedades obstructivas de las vías respiratorias. No así lo que se llama el síndrome de apnea del sueño, que tienen la mayoría de los pacientes, que si bien es una enfermedad que tiene que ver con las vías respiratorias, es una enfermedad que no la podemos diagnosticar con la espirometría. Y es una enfermedad que la mayoría de los pacientes con obesidad la tienen. Siempre nos preguntan los pacientes, mi marido ronca. Claro, ¿de qué se trata? Porque más o menos hay como una idea, ¿no? De esto de que, se duerme a la noche y de golpe roncando se queda como sin aire. ¿Tiene algo que ver con esto? Sí, en realidad el 40% de la población hombre y entre el 20 y el 25% de las mujeres roncan, digamos, ¿no? El tema del ronquido. El tema del ronquido. Bien. Lo que no tiene que ver, no tiene asociación con esta enfermedad. Lo que pasa en esta enfermedad son apneas, episodios de apneas o hipoapneas, o sea, cuando se suspende la respiración, que va a producir que hace que el paciente ronque, ¿sí? Estos episodios de apneas e hipoapneas están acompañados de somnolencia diurna, que quiere decir cuando el paciente se duerme de día. Durante el día. Y los ronquidos.
El paciente que tiene un síndrome de apnea obstructiva es ese paciente que ronca mucho de noche y que durante el día se duerme. Ajá. ¿Por qué se produce? Porque hay una obstrucción en la vía aérea al flujo de oxígeno. Ajá. Entonces al no haber oxigenación se produce esta apnea. ¿Y tiene tiene consecuencias en sí, digamos, este síndrome? Tiene consecuencias a nivel laboral, a nivel cultural, a nivel social y a nivel clínico, ¿sí? Las clínicas son enfermedades asociadas, que son la hipertensión arterial, los infartos agudos de miocardio, el paciente puede tener accidentes cerebrovasculares, la hipertensión pulmonar. Y las más importantes, o sea, las que llevan a la consulta, son las consecuencias sociales y laborales que tiene el paciente, porque al ser un paciente que se duerme durante el día, se duerme en horario de trabajo, se duerme manejando. Es un riesgo. Es un riesgo. Tiene falta de atención, falta de concentración, falta de compromiso, a nivel laboral lo perjudica. Muchos certificados por ausentismo tienen estos pacientes, presentan muchos certificados médicos a nivel laboral. Sobre todo nos pasa con los pacientes que tienen que hacer los carnés de conductores, los choferes de larga distancia o los camioneros, que son los que más se duermen, digamos, al volante. Ahora, este síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿sí? O SAOS, ¿sí es? SAOS, sí. Sí. ¿Se presenta solamente en personas que tienen obesidad o una persona con un peso relativamente, digamos, sobrepeso o inclusive un peso normal? ¿Puede presentarse este síndrome? Puede presentarse, pero son los menores. O sea, es más común en la obesidad. Es más común en la obesidad y lo que tiene de característico, que eso es algo fundamental, en el examen físico del paciente, que uno, aunque antes de preguntarle uno ya se da cuenta, que tienen el 95% de estos pacientes, es a nivel del cuello, tienen un cuello corto y ancho. En el hombre tienen un cuello con un diámetro de más de 43 centímetros. Claro, hay una medida, ¿no? Exacto, y en la mujer más de 40 centímetros. Ese paciente es casi seguro que está asociado a un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Bien. Y bueno, ¿y cuál es o sea, hay que tratarse, digamos, este síndrome? Una vez que hacemos el diagnóstico, nosotros decimos, bueno, este paciente no es un roncador nada más habitual, tiene también apnea. Generalmente el diagnóstico lo hace la esposa o el esposo, familiar, porque dice, sí, yo a la noche siento que él deja de respirar varias noches, me asusto, lo despierto, porque parece que eso es la apnea del sueño. Se hace un estudio que se llama polisomnografía, que es un estudio que lo que hace son registros involuntarios de distintas partes del cuerpo, a través de un electrocardiograma, de un electroencefalograma, de un electromiograma a nivel del mentón. Es como electrodos que se colocan en todo el cuerpo para registrar estas apneas o estas hiposapneas que hace el paciente. Eso tiene una medición para poder determinar si esto es moderado, severo, qué tipo de gravedad tiene. Si fuera severo, si fuera de moderado a severo, tiene un tratamiento que es la colocación de un dispositivo que ya la gente ya lo conoce, que es el famoso CPAP, que lo que hace es mantener la tráquea al paciente abierta durante el sueño, a través de un aire presurizado que hace que el paciente pueda respirar mejor y no tenga más estas apneas. Claro. Y por último, esto no es una contraindicación para la cirugía, al contrario, por ahí al contrario, generalmente se puede hacer el diagnóstico a través de estos estudios complementarios que le hacemos. Claro. Pero sí se debe tratar porque de hecho hay gente que fallece, digamos, por esta durmiendo causa. Por esta causa. Y después de la cirugía esto suele mejorar o desaparecer. Totalmente. Con el descenso, con el mínimo descenso de peso del paciente, eso ya mejora. Al igual que la hipertensión y otras cosas. Todos los otros. Con el 10% del peso del paciente ya esto mejora, los riesgos en sí. Bueno, doctora, como siempre, muy clara. Nosotros les invitamos a que nos sigan enviando, nos envían sus preguntas y nosotros se las estamos haciendo llegar a el equipo interdisciplinario del Centro 100. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, gracias. ¿Dónde está el Centro 100? ¿Dónde lo pueden encontrar? El Centro 100 está en la clínica Cáceres Zorrilla, por la calle Bolívar, casi 3 de febrero, en el segundo piso. Bien. ¿Y también tiene una página de Facebook? Una página que es Centro 100 Misiones, o la sede central en Corrientes, Centro 100 Corrientes. Bueno, gracias, un placer como siempre. Bueno, gracias. Nos vamos, se nos terminó el programa, nos vamos hasta el jueves que viene. Muchísimas gracias
a todos los que están allí, los que nos envían mensajes. Vamos a ir respondiendo todas sus preguntas. Y recuerden que este programa lo pueden volver a ver el día sábado a las 10:30 de la mañana. Los esperamos aquí el jueves que viene, como siempre, a las 21 por Misiones 4.